Perú Mundo. Vamos a hablar del último líder soviético, Mikhail Gorbachev, que acusó a Estados Unidos de querer arrastrar a Rusia a una nueva guerra fría. En tanto, el presidente ruso reconoció que su país necesita fortalecer su soberanía financiera. Tras recibir la bendición de un sacerdote de 3 sollozos, un grupo de ucranianos despide a sus familiares. Ellos son los nuevos reclutas que parten a los centros de entrenamiento para luchar contra los separatistas prorrusos. Y es que parece que el conflicto interno en el este del país se intensifica y la prueba de ello es el número de bajas. Por eso Ucrania continúa acusando a Rusia de ser el principal oponente de la entrada en vigor de un alto el fuego, al ser el benefactor de los rebeldes. Para el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Pavlo Kyrylenko, Moscú trata deliberadamente de evitar la ejecución del acuerdo de Minsk. Durante una reunión con el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, en Bélgica, Kyrylenko condenó los ataques mortales de separatistas, sobre todo en la ciudad portuaria de Mariupol, en el que murieron al menos 30 civiles. En medio del conflicto, no solo Kiev se ha visto debilitada, también la economía de Rusia, aún más con la caída del precio mundial del petróleo. Por eso el líder del Kremlin asegura que entre los pilares de su país está el continuar siendo parte de la economía mundial. Rusia seguirá siendo parte natural e inseparable de la economía mundial, pero en algunos aspectos claves, pues falta garantizar nuestra soberanía, que tiene mucho que cambiar. No hablo de aislamiento, sino de la estabilidad adicional ante los shocks externos como resultado de la diversificación y el crecimiento tecnológico. Lo cierto es que ante los ojos del mundo, Rusia tiene gran parte de responsabilidad en el conflicto armado en Ucrania. Prueba de ello es que este jueves en Bruselas, en Consejo Extraordinario, los cancilleres de la Unión Europea aprobaron extender hasta septiembre las sanciones contra Moscú. ¿Se trata acaso de una nueva guerra fría? Para el expresidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, parece que sí. Según cita la agencia Interfax, el expolítico considera que Estados Unidos ha arrastrado a Rusia a un nuevo conflicto, que de calentarse podría devenir en un conflicto mayor entre Rusia y Occidente. Muy bien, estamos viendo pues esta situación que está viviendo Rusia, pero también lo que se notó ese acercamiento también de Grecia, ¿no? Porque al parecer impidió o está en contra de las nuevas sanciones, entonces está girando hacia Rusia más que hacia Europa, ¿no? Aunque básicamente está buscando una base para tener con qué negociar frente a la Unión Europea el tema de la deuda griega, ¿no? Un poco tratando de insinuar, yo estoy dispuesto a incluso buscar aliados fuera de la Unión Europea como fuente de inversión o de préstamos. Ahora Rusia no está en condiciones de ofrecer mucho en materia económica, pero digamos, el tema es que lo de Ucrania, si uno lo ve desde el momento de la ocupación de Crimea en adelante, parecería obvio que Rusia es culpable de lo que ha ocurrido. Pero en lo que pone el énfasis Gorbachev es que la conducta occidental frente a Rusia desde la disolución de la Unión Soviética fue la de aprovechar la debilidad temporal de Rusia a expensas de los intereses de ese país, y en eso creo que no se equivoca, ¿no? Renunciar unilateralmente a acuerdos de limitación de armas estratégicas, apoyar un proceso de privatización que todo el mundo sabe ahora fue un saqueo de las empresas públicas, en fin, integrar a la OTAN, exrepúblicas soviéticas, cosas que Rusia no pudo hacer nada para prevenir,
pero que era obvio que estaba llevando la cuenta para pasar factura cuando tuviera la posibilidad, y creyó que tenía la posibilidad de hacerlo en la coyuntura de la crisis ucrania. ¿Y cuál es la situación ahora de Putin? ¿Está debilitado o aparentemente debilitado? En mi opinión, económicamente la situación es grave, y no por las sanciones fundamentalmente. Las sanciones lo han afectado, pero más lo han afectado las decisiones de inversionistas privados extranjeros, que sean, digamos, el capital fuga de donde hay guerras habitualmente, ¿no? Salvo los vendedores de armas, pero sobre todo la caída del precio del petróleo, ¿no? El petróleo y gas representan 2/3 de las exportaciones del país y más de la mitad de los ingresos del fisco ruso. Entonces, la situación económica de Rusia es muy mala. Muy bien, y la situación de Ucrania, por ejemplo, ya te digo, siempre hemos comentado en el programa en las últimas semanas que al final, con esas treguas que hay que no se respetan por ambas partes, al final va a ser, todos están yendo de manera paralela, pero hacia un conflicto o algo más violento. Es una posibilidad. Yo creo que, digamos, si algo me queda claro ahora en retrospectiva es que Putin siempre dejó sus opciones abiertas. O sea, daba pasos en una dirección, pero sin, por ejemplo, en dirección de las negociaciones a través del acuerdo de Minsk, pero sin jamás perder la posibilidad de lanzar, por ejemplo, una ofensiva militar. Y ahora creo que sigue teniendo sus opciones abiertas. Juega la posibilidad de, en caso de capturar Mariupol, digamos, avanzar para unir por tierra la península de Crimea con el este de Ucrania. Y entonces, claro, la idea es: podría hacer eso si me lo propongo en el futuro inmediato, y la pregunta es, ¿quiere hacerlo o plantea esa amenaza como una forma de obtener concesiones en la mesa de negociaciones? Vaya uno a saber cuál es el verdadero objetivo de Putin. Ese es parte del problema, nadie lo sabe con certeza. Lo que sí creo es que en la eventualidad de que busque una solución negociada, creo que va a buscar que se reconozca como un hecho consumado la anexión de Crimea. Claro, pero ahora en la situación que estamos viviendo, que estamos en plena coyuntura de que ha disminuido el precio del petróleo, ellos están en una crisis a consecuencia de esto. No sé si lo pudo ver Putin hace más de un año con la invasión a Crimea realmente, y esa situación, esa crisis actual, se puede decir, ¿a qué se debe? ¿A la situación económica o son sucesos que se han dado y se ha podido mejorar hace mucho tiempo? Yo honestamente creo que en Occidente no parecía haber conciencia, o no había interés en todo caso, en averiguar cómo Rusia veía la situación. Ya dije que Rusia veía la actitud de Occidente y sobre todo Estados Unidos después de la disolución de la Unión Soviética como hostil en lo esencial. Pero además, si uno ve históricamente la importancia de Ucrania para Rusia, Ucrania no solo es un estado tapón que pone distancia entre el territorio ruso y el territorio de potenciales enemigos, al igual que otras repúblicas soviéticas. Ucrania, como Bielorrusia, es un país con el cual Rusia ha tenido una relación cultural e histórica profunda, y además es un país que en la mayor parte de los últimos 2 siglos y medio estuvo controlado total o parcialmente por Rusia. Entonces, no darse cuenta de la importancia que Ucrania tenía para Rusia al ofrecerle a Ucrania integrarse a la Unión Europea, bueno, o por lo menos firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea, que para Rusia era el primer paso para su eventual integración, creo que fue un error. Muy bien, vamos a dejar el tema de Rusia y también de Ucrania y nos vamos al Medio Oriente. El Estado Islámico ha extendido el plazo para canjear a los 2 rehenes, mientras que el periodista japonés Kenji Goto, interlocutor de los yihadistas, ha pedido que el iraquí Sajida al-Rishawi sea entregada en la frontera turca a la medianoche. We want to emphasize what we said yesterday. Queremos hacer hincapié en lo dicho ayer. Jordania está dispuesta a entregar a Sajida al-Rishawi a cambio del piloto Muad al-Qasesbet. Pero antes, queremos que Daesh nos entregue una prueba que está con vida. A través del portavoz del gobierno Mohamed al-Moumeni, Jordania expresó su posición de no entregar a la yihadista de la red Al-Qaeda, Sajida al-Rishawi, al Estado Islámico, si antes no se conoce el estado actual del rehén jordano, retenido desde diciembre pasado.
Tras este anuncio, el grupo radical volvió a pronunciarse a través del rehén japonés Kenji Goto. En un comunicado leído por el periodista nipón, los yihadistas aplazaron hasta el anochecer del jueves la entrega de la terrorista Rishawi. De lo contrario, el piloto jordano pagará las consecuencias. I'm Kenji Goto Jogo. This is a voice message I've been told to send to you. If Sajida al-Rishawi is not ready for exchange for my life at the Turkish border, by Thursday sunset 29th of January, Mosul time, the Jordanian pilot Muaz al-Kasasba will be killed immediately. El gobierno japonés analiza la autenticidad de esta supuesta grabación de Goto y ha expresado su confianza en las gestiones que realiza el Amán para la liberación del piloto jordano y el ciudadano nipón. En rueda de prensa, el portavoz ejecutivo de Tokio, en Jordania, expresó que la situación ya está en marcha y, aunque omitió dar detalles del rescate, resaltó el grado de confianza entre ambas naciones. Muy bien, muy difícil la situación porque también no solamente pues son las negociaciones con el Estado Islámico, yo creo que también hay, no sé si enfrentamientos se puede decir, o posiciones muy distintas entre el gobierno de Japón y de Jordania. ¿No? Cada uno obviamente quiere el bienestar de su ciudadano, pero Jordania también tiene la presión de la familia del piloto, que es una familia influyente, de acuerdo, ayer comentaba Pancho, que es de una tribu muy importante que apoya al rey de Jordania, así que están como entre la espada y la pared, y lo que significa o no negociar a favor de la vida de su piloto, y Japón también, porque es la presión de la coalición. Además, en un contexto en donde, si bien el jordano medio no tiene simpatía alguna por el Estado Islámico, los antecesores del Estado Islámico, Al-Qaeda en Irak, realizaron atentados terroristas en Jordania, tampoco hay simpatía por la participación del Estado jordano en la coalición que participa en Irak, porque se temía que algo así podía ocurrir, o que el Estado Islámico iba a volver a intentar realizar atentados terroristas en Jordania, como los que ocurrieron en la década pasada, o en su defecto que podían capturar a algún soldado jordano, como de hecho ha ocurrido. Jordania paradójicamente ha dicho que está dispuesto a ceder, digamos, en materia de canje de prisioneros, y la pregunta que queda es, nadie le queda claro, porque las versiones de ninguna de las partes son claras al respecto, si el canje sería de esta terrorista iraquí, tanto por el soldado, o más bien el piloto jordano, como por el rehén japonés, o solo por el piloto jordano. 2 por 1, ¿no? Es 2 por 1, o sea, ¿está incluido o no? Porque al final no está claro esta posición, pareciera como que hubieran dos posiciones, o sea, que Japón no está a favor pues de la entrega del intercambio, y que Jordania sí, porque al final, pese a su amistad o alianza con los Estados Unidos, ojo que Jordania apoya mucho a Estados Unidos. Sí, el tema es que no tenemos información suficiente como para saber qué está pasando, porque por ejemplo, si uno se atiene al ultimátum dado por el Estado Islámico, el piloto ya debería haber sido asesinado. Y han cambiado mucho también. Y por eso Jordania dice, y claro, han estado cambiando de posición, y Jordania dice, yo quiero una prueba de que el piloto está vivo, no la voy a soltar gratis, ¿no? Y hasta ahora están esperando, ¿no? Sí, pues. Entonces no sabemos muy bien qué está pasando en la negociación. Lo que sí sabemos es que el Estado Islámico insidiosamente trata de comunicarse con las familias para que éstas ejerzan presión a través de los medios sobre los gobiernos. Muy bien, nosotros vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar con mucho más.